de burla con mis colegas, digamos, una especie de bullying académico, decían, oye, ¿qué van a tratar en el Perú la próxima semana? Si ya sabemos que el cambio climático es irreversible. Los políticos y las ONG, ¿qué cosa van a discutir ahí? Si ya sabemos que esto es irreversible. Pues claro que es irreversible. O sea, ya se gatilló. Lamentablemente, ya digamos esto ya no es un fenómeno natural el cambio climático. O sea, que discutamos si fue culpa del hombre, eso ya, miren, esto es llorar sobre la leche derramada. Y la irreversibilidad del cambio climático está obligando a tener que tomar medidas de adaptabilidad y punto, ya no vamos a hacer nada más. Así le pongan un corcho a todos los tubos de escape, a todas las chimeneas. Eso ya es un proceso irreversible. Lo que pasa es que quizás políticamente no es correcto decirlo. Pero lamentablemente eso es una realidad que hay que adecuarse. Y entonces, entre Internet las cosas y la irreversibilidad del cambio climático comienza a desarrollarse nuevos planteamientos. Primero, materiales nanoestructurados. Nuevos materiales totalmente artificiales, creados por el hombre. Grafeno, grafino, grafano, carbido y toda una serie de productos que ya están siendo aplicados en estos momentos y van a ser la gran oferta de productos en los próximos años. Aquí, por ejemplo, miren este celular transparente, está hecho de grafeno. Por si acaso, es flexible. Si quieren, lo doblan en 4. Si quieren, lo doblan en 4 y recupera después su forma. Ahí está el prototipo. Ya existe. Ya existe. O sea, esto no es futuro, esto es ya presente. Esto es lo que están haciendo prototipos. ¿Qué porcentaje del PBI es producido por la minería? Ya, esto es el futuro. ¿Qué vamos a vender en el futuro? O sea, como dijo mi general, el problema de seguridad no es un problema de fronteras, no es un problema de las calles. Oye, esto es la realidad nuestra, es empleo, porque la pobreza se combate con empleo. ¿Ya? ¿Qué problemas sociales vamos a tener cuando ya en las regiones que son generalmente productoras de minerales, cuando ya no tengamos mercado para los minerales, somos el oro por ahí, el oro siempre, oro y la plata siempre van a tener, pero el resto, Marcona, hierro, por ejemplo, estoy pegando, Huancavelica, zinc, Tacna, Moquegua, cobre. Si el grafeno es mejor conductor que el cobre, es más ligero que el aluminio. La Fuerza Aérea puede hacer aviones ultra ligeros, porque esto es más ligero que el titanio y 300 veces más resistente que el acero. Esto, digamos, siguiente, alimentos funcionales. Somos un país agroexportador, sí pues, ¿ya? Y también exportamos harina de pescado. Miren esto, China es nuestro primer país comprador de harina de pescado, y China ya comenzó a producir harina de gusanos, o sea, harina de insectos para alimentación de animales. ¿Ya? Entonces, esto va a reemplazar la harina de pescado, la harina de insectos. Problemas sociales, ¿dónde? Chimbote, pisco, miren. ¿Ya? Y esto es lo que se viene. ¿Ya? Esto es lo que se viene. Y los países asiáticos, ¿ya?, que representan el 40% de la población humana, devoran insectos todos los días. O sea, el gran problema de nosotros en el Perú es que nos consideramos país occidental y cristiano, cuando los países occidentales y cristianos representan el 30% de la población mundial. El 70% de la población mundial no es ni cristiano ni occidental. El 35% son musulmanes y el resto son budistas y todo lo demás. O sea, y ellos son los que están manejando ese tipo de cosas. Y para cuál, pues son nuestro principal mercado. Esto es un problema serio para nosotros después, biología sintética. Claro, no, el Perú, un país biodiverso. La mejor ventaja competitiva del Perú es la biodiversidad. Sí, pues, pero ya están desarrollando biología sintética. ¿Qué significa biología sintética? Que ya no ni siquiera trabajan genes, trabajan nucleótidos. ¿Qué cosa es un nucleótido? Esta parte del ADN. Ustedes han visto estas barritas que unen ahí
algo del ADN. Ya, acá hay 4 bases nitrogenadas. Ya, AT, CG, que son los acrónimos de la serotonina, pero eso naturalmente se unen así. Bueno, ya los científicos están, A con T se unen natural, ahora van a unir A con C, T con G, o simplemente van a cambiar esto y van a poner otra base nitrogenada, distinta de la naturaleza, con lo cual van a crear productos que no son naturales, que son cosas totalmente distintas de lo que la realidad ocurre. Entonces, la biodiversidad tampoco es un recurso en el futuro ya. Impresión 4D. Miren esto. Aquí estamos hablando de impresión 3D. Estamos haciendo calzadito ahí, una máquina que sale un calzado, ¿no? Entonces, sí, pues, pero ya se está trabajando impresión 4D. ¿Qué significa 4D? La cuarta dimensión es el tiempo. Estos son productos que tienen ya retardadores de acción. Entonces sale así de la máquina y solito comienza a conformarse. Porque así no puede salir de la máquina. Sería más complicado, pero sí puede salir así, como un cilindro. Y entonces, esto es impresión 4D. ¿Ya? Nosotros todavía ni siquiera comenzamos con la 3D y ellos ya están produciendo 4D. Y claro, ¿qué va a hacer la 4D? Órganos. Órganos. O sea, los órganos para trasplantes van a ser producidos con la impresión 4D. Después tenemos computación cuántica. ¿Ya? El miércoles, ¿ya? Y nosotros recibimos una noticia el jueves, al día siguiente, que la empresa D-Wave de Canadá ya lanzó al mercado su versión comercial de su computadora cuántica versión 2.0. Cuesta $15 millones y representa 5.000 computadoras con procesador Intel 7. Una sola computadora. Entonces, ya estamos en la versión 2. ¿Cuántas computadoras cuánticas hay en el Perú? Cero. ¿Quiénes financian a D-Wave? Amazon, la NASA y la CIA. Entonces, ¿cuánto cuesta la computadora? $15 millones. $15 millones no es demasiado. No es demasiado. Entonces, claro, ¿qué es lo que necesita la computación cuántica? Como ocurrió con la computación normal. ¿Qué necesita para que funcione? Software. ¿Ya? Todo el mundo está programando con software lineal. Estas computadoras funcionan con procesos paralelos. El mundo necesita programadores, ¿ah?, en paralelo. Entonces, nosotros como país queremos exportar software. Sí, pues, pero ¿qué software vamos a exportar? ¿Ah? ¿Los programas viejos? ¿O vamos a trabajar computación cuántica? Y claro, con computación cuántica nosotros vamos a desarrollar una inteligencia colectiva a través de las redes. Porque con computación cuántica, miren, holografía, comunicación holográfica, ya con normal, o sea, ya no solamente verle a la persona en el celular, lo vamos a tener presente para la reunión. Y esto se puede trabajar con computación cuántica. Y claro, a partir de esto ya se nos viene lo que es los cyborgs, digamos, y la inteligencia artificial y la singularidad. Esta es la secuencia. O sea, esto es al 2030. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. O sea, ustedes entren a internet y van a encontrar que todo esto ya está en prototipo, esto ya está funcionando. Es decir, si nosotros vamos a hacer algún estudio de prospectiva en el Perú al 2030, tenemos que partir de acá. O sea, la pregunta es, ¿qué va a producir el Perú para este mercado que va a tener este tipo de demandas? ¿Nuestra oferta peruana está preparada para estas demandas o no? Y claro, ¿cuál es la ventaja? De que estos son saltos tecnológicos y nosotros podemos ponernos al día rápidamente.
O sea, como digo, 15 millones de dólares y tenemos una computadora cuántica. ¿Saben? Ahora, ¿cuánto demorará en que Perú tenga la primera computadora cuántica? Lo más probable es que, así como nosotros hemos visto la necesidad de tener un satélite después que Chile puso su satélite, lo más probable es que cuando nos enteremos que Chile ya tiene su primera computadora cuántica, nosotros recién nos pongamos a pensar que deberíamos tener también nuestra computadora cuántica, ¿no? Entonces, esto es el cambio de paradigmas tecnológicos, y con esto termino. Es decir, pensamos en átomos. Hoy día se piensa en partículas subatómicas. Estamos hablando de, justamente, electrones, el spin de los electrones, estamos hablando de fotones, estamos hablando ahí, ya no de los átomos, ya lo del átomo es lo de menos. Genes. Antes hablábamos de genes. Esto es la década pasada. Ahora hablamos de los nucleótidos, como le digo, biología sintética. Hablábamos de neuronas. Ahora hablamos de las conexiones neuronales. Y hablábamos de bits. Y ahora se habla de los qubits, que es la computación cuántica. Entonces, esto es lo que hoy día se está trabajando. Y esto es lo que va a generar las aplicaciones, los productos, todo el mercado de los próximos años. Y entonces, lo que yo les quiero dejar como, digamos, reflexión es simplemente dónde está el Perú hoy y cómo hacemos para que el Perú pueda estar en este mundo de los próximos 15 años. Cualquier otra cosa es simplemente estar utilizando pensamiento y herramientas del pasado para tratar de construir el futuro. ¿Ya? Esto es decir, que con herramientas con que hacíamos carros y carruajes, queremos construir un Ferrari. Para construir un Ferrari necesitamos tener computadoras, escáneres y herramientas de última tecnología para poder producir un Ferrari. Un Ferrari no se produce con yunque, con martillo y con una llave Stilson. ¿Ah? Ok, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, ingeniero Fernando Ortega. Algunas reflexiones sobre esta brillante exposición. Podríamos decir que el futuro ya está aquí. Lo que sucede es que está mal distribuido. Esa asimetría norte-sur que ha planteado el ingeniero Ortega en su presentación, bueno, cada vez se va ampliando y eso genera retos, evidentemente, para los países del hemisferio sur y Perú en particular. Estaba recordando mientras el ingeniero Ortega presentaba una reunión que tuve ayer, precisamente estuvimos trabajando con un equipo en ESAN. Estábamos diseñando un centro de coordinación para hacer acción social sobre la región amazónica, y en este sitio se hablaba de que el foco de este proyecto iba a estar orientado a personas de escasos recursos y también incluía a indios amazónicos no contactados, es decir, peruanos sin DNI y que en los términos de Alvin Toffler estarían viviendo en la era preagrícola, ¿no? Ni siquiera han descubierto la agricultura, no han descubierto la agricultura, y ahora simultáneo hoy día en este evento que ha organizado Serena estamos hablando de que ya estamos en la era de la tecnología consciente. Bueno, ¿qué hacer con los peruanos desde el pasado, no? En broma decíamos, habría que llevar la espada y la cruz un poco como para civilizarnos, o qué hacemos. Pero bueno, son reflexiones que tenemos que hacerlas más a profundidad. Y una tercera idea que quiero comentar es respecto a esto que hemos visto en la presentación del ingeniero Ortega, y haciendo un poco el link con la próxima exposición del magíster Mario Bazán. En este libro del informe final del programa Agenda Perú, Perú Agenda y Estrategia para el siglo XXI, es un estudio muy interesante realizado en la década de los 90 y publicado en el año 2000. Se dice que el conocimiento a inicios del siglo XXI va a duplicarse cada 5 años.
Y ahora los expertos dicen que el conocimiento, para el 2021 dicen que se va a duplicar cada 90 días. O sea, dentro de 7 años, Perú va a cumplir 200 años como país independiente y el conocimiento se va a duplicar cada 90 días. Genera retos interesantes y como dicen los chinos, es un gaiken, ¿no? Es un riesgo o una amenaza. O una oportunidad o una amenaza, habría que convertirlo en amenazas. También, leyendo este libro, permítame leer un párrafo que van a ver que sigue siendo actual. Plantea que en el siglo XXI el Perú debe tener una base de economía diversificada, una economía competitiva y con una matriz productiva diferenciada. Ya lo decía el año 2000, todo el equipo de ingeniero Sagasti con la Agenda Perú. Y si ustedes se acuerdan, en la conferencia anual de ejecutivos, la CADE del 2010, Michael Porter, el gurú del Instituto de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Harvard, un poco echó agua helada al entusiasmo que vivieron los peruanos en 2010, a crecimiento de 5,5% de nuestro PDI, y dijo, los peruanos tienen que diversificar su producción. La CADE del 2014, hace 2 meses, Ricardo Hausmann de la Escuela de Gobierno John Kennedy, también de la Universidad de Harvard, dice, ok, ustedes tienen que diversificar su matriz productiva. Entonces, en esa línea, esta segunda presentación que va a hacer el ingeniero Bazán, el magíster Mario Bazán, es experiencias y resultados alcanzados del estudio prospectivo de la realidad nacional. Es decir, cómo ellos durante la década del 90 hicieron un diagnóstico sobre la realidad del Perú, cuál fue su propuesta, y la idea es que don Mario Bazán nos comente cuáles han sido los logros y cuáles las dificultades para alcanzar estos objetivos. Una breve lectura al currículum vitae del magíster Mario Bazán. Es director ejecutivo del Foro Nacional Internacional, es magíster en Desarrollo Ambiental y licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene experiencia en gestión de proyectos de investigación aplicada en ciencias sociales, desarrollo sostenible, descentralización y regionalización. Asimismo, es especialista en reforma del Estado y financiamiento para el desarrollo. Mario, estamos. Bien, buenos días. Bien, yo les voy a contar un poco de la experiencia de Agenda Perú. Es una experiencia que muchos de ustedes la conocen, Foro Nacional Internacional, es un centro de investigación aplicada que viene trabajando estos temas desde los principios de los 90. Voy a entrar a eso en un momento. Antes que nada quería referirme al expositor anterior a mí, Fernando Ortega. Tuve la suerte de viajar por varios lugares del mundo y siempre me preguntan por él, como una de las personas que más conoce estos temas en perspectiva, y da gusto llegar a otros países y encontrar que académicos peruanos están influyendo en cómo generar esas nuevas disciplinas de las cuales nosotros aprendemos muchísimo, ¿no? Me da un gusto compartir, digamos, esta experiencia con usted y espero que esto sea de la agrado de todos ustedes. Bien, un poco les voy a presentar brevemente qué cosas hacemos nosotros para entender desde dónde estamos viendo todo ese tema de los estudios de futuro, ¿no? Voy a ir rápidamente al tema de estudios de futuro. Creo que el ingeniero Ortega haga una buena introducción a lo que es perspectiva. Simplemente vamos a ver muy rápido. Vamos a ver 3 experiencias y les voy a contar las historias, porque una de las cosas que nos gusta hacer es pasar todo esto académico a contarles una historia, un relato de cómo lo hemos venido aplicando en cosas muy puntuales. 3 experiencias del Foro Nacional Internacional, una local que hicimos con la comunidad Chipeo Coniva que está en Cantagallo, una global que es parte de una red de investigación a la cual pertenecemos con la Fundación Rockefeller, y una nacional que es justamente el caso de Agenda Perú que mencionaba nuestro facilitador. Unas lecciones aprendidas y los desafíos futuros que tenemos y unas reflexiones finales, ¿no? Rápidamente, desde dónde nosotros vemos todo este esfuerzo, ¿no? Foro Nacional Internacional es un centro de investigación aplicada que nace en 1992 con la unión de 2 pensadores peruanos, Max Hernández, que es un psicoanalista que ha sido nuestro secretario técnico del Foro Nacional hace poco, y Francisco Sagasti, un ingeniero industrial, que juntos se plantean como desafío
pensar en los grandes desafíos que tenía el Perú a inicios del año 92, y esto se desarrolla durante el siguiente decenio. Desde que se inició como un centro de investigación clásico, un think tank clásico, hemos ido evolucionando. Y una de las cosas que aprendimos fue no debemos quedarnos solamente en hacer investigación aplicada. Deberíamos de ir un poquito más allá. Y implementamos dos elementos para nosotros centrales. Lo segundo, además de la investigación aplicada, está todo el tema de consultas y articulación con expertos y ciudadanos. Max Hernández y Francisco Sagasti acuñaron esta palabra de la correa de transmisión entre el experto y el ciudadano. No era suficiente pensar el desarrollo a nivel de expertos. Era necesario ver cuál era la percepción de los ciudadanos de esas ideas de desarrollo y devolverle a los expertos esas percepciones para que lo integren en su análisis. Y eso es lo que nosotros llamamos en inglés link, la vinculación, la articulación. Y el tercer tema es que no nos podíamos quedar solamente en investigar y en hacer buenos diagnósticos. Teníamos que ir a acompañar la parte de gestión e implementación de estos procesos. Y ahí le acuñamos el término de ACT, de hacer actividades, de ponerlo en práctica a través de la capacitación, gestión y la evaluación estratégica. Bueno, tenemos 5 áreas de trabajo: gobernabilidad democrática, estudio de futuro y planeamiento estratégico, financiamiento para el desarrollo, conocimiento e innovación para el desarrollo y desarrollo sostenible e inclusivo, ¿no? Esos son los programas que están actualmente en ejecución desde nuestra organización. Estas son algunas de las alianzas estratégicas que tenemos, y estas son las redes de investigación, tanto con la Fundación Rockefeller y con CITES. Tenemos una red temática de cómo incorporar los diálogos en el diseño de políticas científico-tecnológicas y de innovación en Iberoamérica. Bueno, estudios de futuro y enfoques. Uno de los principales temas centrales para nosotros es que no existe una sola metodología de hacer estudios de futuro, ¿no? Como digamos, podemos hablar de muchas herramientas, quizás una disciplina que agrupa todas estas herramientas, y ese es simplemente un catálogo de herramientas que la Fundación RAND identificó hace unos años para intentar hacer una exploración. Bueno, ¿qué cosa hay? ¿Qué tipo de herramientas tenemos? Esto lo hizo para la Fundación Rockefeller, y si no me equivoco son públicas todas estas herramientas, entonces uno puede acceder. Pero lo que quería mostrarles es esa gran diversidad de herramientas que uno puede aplicar cuando quiere pensar en los futuros. Hacer que esas tendencias a veces no sigan la misma lógica que estaban dando, ¿no? Sobre eso tenemos que contar una historia, y este es un tema sumamente importante, ¿no? Porque a veces, y esto hace poco también lo discutimos con una serie de personas que vienen de distintos enfoques de estudio del futuro, y veíamos que algo en común en las distintas metodologías es que siempre hay una historia. Y para cada actor que participe en uno de estos ejercicios, la historia es totalmente distinta. Estamos parados, o sea, la historia del empresario es distinta de la historia de la comunidad o del gobierno local o de cada uno de los actores. Y cada uno tiene que tener una narrativa y tiene que saber cómo en ese contexto en el cual estamos describiendo, dónde se ubica y cómo contaría la historia desde su posición. Entonces esta elaboración de relatos y narrativas es sumamente importante, ¿no? Nos permite comprobar consistencias tanto internas con los resultados, ¿no? Una coherencia global, hay hilos conductores entre lo que está ocurriendo localmente, nacional y con el resto del mundo, ¿no? Ayuda mucho a asignar nombres a los escenarios para saber si nos estamos, a veces decimos escenario positivo y negativo, pero a veces darles un nombre nos permite caracterizarlo mucho mejor, y es un mecanismo de facilitación, ¿no? Y luego hay una etapa de transcripción y comunicación que es sumamente importante, ¿no? Es decir, una vez de hacer el ejercicio, tenemos que saber cómo lo contamos el resto, cómo contamos estos resultados, porque muchas veces hay muchos actores involucrados en todo el proceso de levantamiento, desde el levantamiento de información hasta la generación de los escenarios, y es importante, sobre todo, que lleguen los tomadores de decisiones. Esto también, digamos, hay un conjunto de decisiones que debemos tomar a la hora que hacemos los estudios de futuro, ¿no? que van desde corto plazo hasta largo plazo, y jugamos en ese tipo de escenarios. Y también son, por lo tanto, las decisiones en ese horizonte temporal pueden ser más focalizadas, es decir, vamos a cambiar elementos muy concretos, muy puntuales, o más integrales, que vamos a intentar ver cómo influimos en los distintos factores que van ocurriendo, ¿no? Y en la medida que estamos más cerca al corto plazo, nuestras decisiones son más focalizadas. En la medida que vemos un futuro más hacia adelante, estamos buscando más bien soluciones más integrales, ¿no? Y si vemos los tipos de decisiones que son de recursos, tanto humanos, financieros, físicos, tiempo, la atención que le dedicamos a ciertos asuntos,
las actividades que realizamos, cómo designamos prioridades, cómo elaboramos la secuencia de qué vamos a hacer primero y qué segundo, cuáles seleccionamos, cuáles son nuestras opciones y por lo tanto cuáles vamos a elegir, y cómo gestionamos las inconsistencias cuando hay situaciones que no están trabajando de manera integral. Un tipo de decisiones que tienen que ver con las instituciones, ¿no? ¿Qué estructura institucional? Y ahí nos referimos más al concepto de instituciones en términos del conjunto de reglas de juego, de normas, de incentivos, regulaciones. ¿Qué tipo de organizaciones vamos a requerir para esos contextos y ideas que nos planteamos? ¿Cuál es el contexto? ¿No? Hay que hacer decisiones sobre el contexto. ¿Cuáles son las interacciones? Las relaciones de poder, las políticas implícitas. Las políticas implícitas son sumamente importantes, que por lo general nosotros estamos claros en cuáles son las políticas explícitas, qué es lo que la norma dice. Pero encontramos en nuestro sistema legal que muchas normas influyen en otras políticas y no permiten que estas políticas que queremos hacer en un sector puedan avanzar, ¿no? Porque están sujetas a otros tipos de mandatos. Y esas políticas implícitas que influyen en los objetivos que queremos de política, normalmente son sumamente importantes mapearlas y saberlas gestionar, ¿no? Y finalmente la visión, que son los ideales, valores y aspiraciones. ¿Y cómo integramos esto entre el corto y el largo plazo, ¿no? Nosotros identificamos visiones de largo plazo, ¿no? Y a esas visiones las contextualizamos en una serie de características donde se van a cumplir esta visión que podemos tener como un grupo. Para eso necesitamos unas organizaciones que nos permitan conseguir nuestra visión en un contexto determinado, a lo cual realizamos actividades y le asignamos los recursos, ¿no? Entonces, la toma de decisiones en corto plazo está qué recursos requerimos para luego llegar a esa visión que nos hemos planteado. ¿Qué? Entonces, eso es un poco una revisión metodológica y de enfoques al principio, y yo le quiero contar estas tres historias que son las que hemos venido realizando en los últimos tiempos, ¿no? La primera es una pequeña experiencia que tuvimos con la comunidad Shipibo Koniwa, que los llevamos a pensar en 2039, ¿no? Y la motivación puede ser, se abrió un concurso del Instituto of Alternative Future y dijo, bueno, hay una metodología para hacer escenarios con poblaciones vulnerables y la sometió al concurso. Entonces nosotros, como estábamos conversando con la comunidad Shipibo Koniwa, con una serie de acciones que estamos realizando, dijimos, bueno, vamos a experimentar esta metodología y pongámosla en práctica. ¿Qué es lo que ocurrió? Entendimos de dónde venían, ¿no? Esta comunidad llega en el año 2000 a propósito de una feria a Lima y decide quedarse en Lima, luego de esta feria artesanal, ¿no? Entonces invade un terreno donde se instala y se quedan durante varios años. A los 5 años tienen que ser reasentados y se van a la zona de Cantagallo, en el Rímac, y ahí se instalan y se quedan por ese tiempo. Lo que ocurre es que hace unos años se aprueba el proyecto de inversión vía Parque Lima y por lo tanto tenían que ser reasentados nuevamente. Y el proyecto, digamos, con la administración de Castañeda en esa época, decide asignarles a cada familia que esté correctamente registrada $5.000 y un crédito en vivienda para que se busque un departamento donde poder invertir. Y esto obviamente había generado la duda de los pobladores, uno, que se iba a cumplir, tenían poca confianza. Los segundo, no estaban de acuerdo en mudarse a un departamento, digamos, ellos vienen de la selva, de la Amazonía, de vivir en casas con ciertas características, se habían mudado en comunidad, vivían en comunidad. Entonces hicimos 2 talleres con ellos. El primer taller fue un taller de escenarios futuros, de ver cómo se visualizaban ellos en el futuro y qué tipo de elementos veían centrales o propios de la comunidad. Y uno de los resultados, digamos, salieron varios resultados, pero el que salió más fuerte, o sea, más significativo en toda esta consulta, fue la vida en comunidad. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el caso de la comunidad Shipibo Koniwa, pero es una de las pocas comunidades migrantes en el Perú que tiene una escuela bilingüe en Lima, ¿no? Yo no sé cuántas escuelas bilingües conocemos en Lima, que se enseñan Quechua, Aymara, Shipibo, Wajún. Bueno, ellos han conseguido tener una escuela bilingüe. O sea, es decir, que la fortaleza de la comunidad era sumamente relevante.
Entonces hicimos este taller y salió efectivamente que la vida en comunidad era algo central para ellos, ¿no? Hay dos organizaciones de propietarios, digamos, de los Shipibo-Conivas, que también estaban un poco en conflicto en estas negociaciones, y este taller también les permitió ponerse de acuerdo y comenzar a conversar y tener un plan, una hoja de ruta junta. Y como nosotros intentamos también vincular a los actores con el gobierno, se nos ocurrió, bueno, ¿y por qué no traemos al gobierno local para que observe este proceso y sepan por lo menos cómo piensa esta comunidad, ¿no? Y la Municipalidad de Lima participó como observadora del proceso, le pedimos que no interrumpa, que los dejen actuar, pero que observen un poco cuáles serán los resultados para ver qué tipo de decisiones tomaban, ¿no? Entonces, los resultados fue que internamente pudieron diseñar una hoja de ruta para tener claridad hacia dónde querían ir la comunidad, pudieron definir y poner en papel, a través de gráficos básicamente, por el tipo de metodología que utilizamos, cuáles eran esos intereses colectivos y cuáles eran la prioridad de sus intereses colectivos internamente, pero también hacia afuera, ¿no? Ellos salieron decididos a negociar con la Municipalidad de Lima la posibilidad de mudarse con toda la comunidad en conjunto. Y esto es algo que la Municipalidad observó. Y lo primero que nos dijeron es: no tenemos un terreno donde llevarnos. Y nuestra sugerencia fue: bueno, ¿y por qué no lo buscan? Hasta ahorita no lo tienes, pero podemos buscar. Pueden empezar a buscar. Y esto inició un proceso de negociación que finalmente ha logrado que tenga un terreno, que puedan mudarse todas las familias en comunidad. En la zona de Cantagallo se va a crear un parque ferial donde pueden seguir haciendo sus actividades productivas, que es la venta de artesanías. Y si bien eso está en camino, todavía no se concreta, pero ya tienen la promesa y tienen todo el proceso, se estableció este sistema de confianza entre la comunidad y el gobierno local para llevar a cabo un proceso que normalmente es relativamente complicado, que es el de reasentamiento de una comunidad, sea donde sea, ¿no? Con cierto nivel de diálogo, consenso y algunos resultados, a mi entender, hasta el momento positivos, ¿no? La idea es que la siguiente gestión pueda continuar este proceso y cumplir esos compromisos. Bueno, eso nos llevó a ganar este concurso a nivel mundial con 150 iniciativas de todo el mundo, de cómo podemos pasar de la parte metodológica a la parte práctica y a la toma de decisiones, ¿no? Y eso fue uno de los temas. Y esto es a nivel muy local, ¿no? Estamos hablando de 300 familias que pueden planificar y pueden utilizar un ejercicio de futuro para la toma de decisiones hoy y evitar un proceso que normalmente lo encontramos mucho más conflictivo y con más tensiones. Bien, ahora quiero saltar al mundo antes de aterrizar a nivel nacional. Y es una experiencia que hemos tenido con la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller hace unos años, hace unos 5 años atrás, nos preguntó si queríamos ser parte de una red de Foresight o Searchlight Function, como le llaman ellos, que es a nivel global. Y se eligieron una serie de centros de investigación en todo el mundo para comenzar a observar cuáles eran aquellas iniciativas de desarrollo que estaban dándose en la práctica y que podían darle algunas ideas al proceso de planeamiento estratégico de una fundación que interviene a nivel global en la toma de decisiones de hacia dónde deberían de ir sus nuevos programas. La Fundación Rockefeller, que inicia sus actividades en el año 1913 y que fue la fundación o una de las fundaciones más importantes de Estados Unidos y por lo tanto del mundo, siempre había tenido una estructura de sectores, ¿no? Tenía 4 sectores y que los iba renovando cada 10 años para ver hacia dónde invertía sus grandes proyectos de investigación. Apoyó mucho en América Latina en los 50-60 con la fiebre amarilla, la malaria, etcétera, ¿no? El proceso de investigación. Pero decía que hoy en día, digamos, en el nuevo contexto, la Fundación Rockefeller era un actor muy pequeñito dentro de los grandes fondos de las fundaciones que están invirtiendo en temas de desarrollo. Y lo que decían es: ya no podemos seguir trabajando sectorialmente, tenemos que ir, para tener cierto impacto en la humanidad y en el desarrollo de la humanidad, tenemos que ir a temas claves. ¿Cómo nos identificamos? Y lo que ellos hicieron fue incorporar en su proceso de planeamiento estratégico una especie de inteligencia tecnoeconómica y poder
conseguir aquella información que es relevante sobre cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Y una de las cosas, digamos, nos dieron muy pocas instrucciones a todos los centros de investigación. Lo primero que querían es que no sigamos la misma metodología necesariamente, ¿no? Es decir, cada quien tiene que adaptar su propia metodología y comenzar a encontrar ciertas señales en las ocurrencias, en el día a día, que nos puedan dar información sobre el futuro, o sea, cómo debemos nosotros tomar decisiones sobre el futuro. Nos hicieron énfasis en que tampoco querían que dediquemos a las grandes tendencias. Me decían, busquen sobre todo las señales más débiles, que ustedes crean que en algún momento pueden justamente ser fuertes, ¿no? Porque queremos entrar en aquellos sectores en los cuales podamos hacer un cambio importante y adelantarnos, ¿no? No querían llegar tarde a la fiesta, querían llegar los primeros en aquellos temas. Y eso es parte de lo que del fenómeno se encarga, ¿no? El resultado ha sido una serie de producción de información a nivel internacional de varios centros de investigación en simultáneo. Hemos logrado generar una red de aprendizaje entre los distintos actores, inclusive hemos traído expertos de otros países al Perú para justamente intercambiar esas experiencias que nosotros veíamos interesantes. Es decir, este proceso de Searchlight no solamente sirvió a la Fundación Rockefeller, también nos ha servido a nosotros como centro de investigación, como países, para hacer intercambio en diseño de políticas públicas a nivel de desarrollo de ciudades, a nivel de ciencia y tecnología e innovación, en temas sociales. Estamos hablando del Fondo de Innovación Social, por ejemplo, que estamos trabajando con ayuda y asesoría de muchos de estos estados, ¿no? Rápidamente, porque me quedan 5 minutos, pasamos para el tema de Agenda Perú. Ustedes básicamente lo conocen. Fue un proceso de investigación primero de hacer análisis y buenos diagnósticos sobre el país, consultas a diversos tipos de actores, líderes de opinión, profesionales, ciudadanía, hacer esta cadena de transmisión, una serie de metodologías de consultas, ¿no? Desde las más narrativas, de entrevistas a profundidad, hasta encuestas nacionales de procesamiento de datos estadísticos, y una parte que normalmente, y esto ha sido un aprendizaje, es que la difusión de resultados es mucho más importante a veces que generar los contenidos, ¿no? De nada nos sirve hacer una buena planificación, tener buenos contenidos, si no sabemos cómo comunicarlos, ¿no? Al principio, en los 90, se hicieron muchas presentaciones, se escribieron muchos libros, ¿no? Y digamos ahí un poco, bueno, esa es toda la secuencia de las actividades, el trabajo en Lima, en el interior del país, todo el proceso de discusión. Y los resultados trajeron una serie de publicaciones en temas claves para el país, pero bueno, cuando yo les pregunto cuántos peruanos leen y entran en profundidad en esos temas que son relevantes, son poquitísimos, ¿no? Las entrevistas en radio sirvieron, viajar a cada región sirvió, quizás sacamos encartes, sacamos un montón de cosas. Quizás lo más relevante es haber hecho un programa de televisión varios años después que permitió llegar a más de 8 millones de peruanos a través de este canal, ¿no? Y lo sacamos en Canal 7, primero a nivel nacional, y luego lo sacamos en una red de canales de televisión. En el Perú tenemos 400 canales de televisión operando en provincias, y con 40 canales de televisión logramos llegar a otros 8 millones de habitantes en el interior del país. Bien, los resultados de este proceso básicamente fueron 4 líneas estratégicas. La primera en transformación productiva y competitividad, la segunda en integración, equidad, justicia social, la tercera en respeto, digamos, al tema ambiental, y la cuarta en la ocupación del territorio e infraestructura física, ¿no? Además, se propusieron reformas institucionales, no solamente del Estado. Una de las cosas que hemos encontrado es que siempre que hace un plan de desarrollo de largo plazo es qué es lo que el Estado debería de hacer, y ahí se queda, ¿no? Como si fuese el único actor que tiene que preocuparse por el desarrollo. Un cambio importante en este informe fue que hablamos de la reforma del Estado, pero también del sector privado, de la reforma de las instituciones de la sociedad civil y también de la reforma de las instituciones de seguridad en general, ¿no? Y cómo se articulan estas reformas institucionales y líneas estratégicas en lo que se llamaba la recomposición del tejido social, ¿no? Y esa fue la gran conclusión del proceso de investigación que tuvo alrededor de 5.000 personas consultadas, ¿no? Directamente.
Esto es cómo está el avance hasta el día de hoy. Básicamente hemos hecho una pequeña evaluación, salió un artículo en Caretas hace unas 3-4 semanas atrás, ¿no? Hemos mejorado en transformación productiva y competitividad, aún con varios desafíos. En equidad social hemos reducido la pobreza, sin embargo la desigualdad está aumentando, ¿no? En gestión ambiental aún mejoramos parte de la institucionalidad, pero ahora estamos entrando en una serie de conflictos justamente en un retroceso en todo el proceso de regulación. Y en ciencia y tecnología hemos logrado en los últimos 2 años especialmente revertir, digamos, la atención a este tipo de políticas, la ocupación del territorio, infraestructura física. Hicimos el proceso de descentralización con una serie de errores que deben de mejorarse y sobre todo tiene que reflexionarse sobre cómo avanzar, ¿no? En reforma del Estado avanzamos en algunas islas de desarrollo, pero queda todavía un montón de organizaciones que tienen que seguir un proceso de reforma del Estado, ¿no? Sobre todo el Poder Judicial, que creo que es un dinamizador de una serie de elementos que son importantes. El sector privado se incorporó la responsabilidad social corporativa, pero con prácticas que todavía son cuestionables y que digamos, hay algunas experiencias positivas, muchas negativas, y ahí hay que hacer un aprendizaje sobre todo horizontal. Y el tema de la informalidad, digamos, todavía es un tema que nos preocupa. La reforma de las instituciones de seguridad, ahí, digamos, la inseguridad como percepción ha crecido, ahí creo que el SEDENA tiene un desafío muy importante de cómo abarcar este tema en el cual la percepción es que más bien hemos retrocedido en términos de seguridad, a pesar de que no tengamos la violencia que teníamos en los 80, ¿no? O sea, a pesar de eso, la percepción de seguridad, sobre todo en las ciudades, es muy grande, ¿no? Y el tema de las organizaciones de sociedad civil también vemos un retroceso, principalmente por la ausencia del financiamiento internacional y la precariedad de los partidos políticos. Rápidamente, un minutito más para cerrar, ¿no? Existe una amplia diversidad de metodologías, tenemos para elegir. Las metodologías y herramientas tienen que adaptarse a los contextos, ¿no? Diferenciar lo que es local, las capacidades, las facilidades, los tipos de participantes que interactúan, ¿no? Existen resistencias para visualizar futuros por urgencia del presente, pero eso lo podemos revertir si es que sabemos explicar cómo ese futuro nos permite tomar mejores decisiones hoy, ¿no? Y el desafío es cómo introducir o consolidar estudios de futuro y participativos para diseñar políticas públicas, ¿no? Nosotros no solamente somos estudios de futuro, sino también involucramos que sean muy participativos, ¿no? Bueno, nuestro desafío es Agenda Perú más 20, estamos en un proceso de repensar esas estrategias, estos desafíos. Os muestro rápidamente el objetivo y la agenda de investigación que tenemos en los 5 temas prioritarios que hemos elegido, ¿no? Conocimiento para el desarrollo, ambiente y desarrollo sostenible, reformas institucionales, cultura, identidad y valores, que hemos estado discutiendo también con el SEDENA como un tema central y dinamizador de los procesos de desarrollo, y una perspectiva más metodológica que tiene que ver justamente cómo incorporamos los estudios de futuro en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas, ¿no? En los horizontes temporales que nos hemos planteado es el año 2030, el año 2040 y el año 2050, con las distintas posibilidades de llegar a eso, ¿no? Unas reflexiones finales, ¿no? La seguridad y defensa son parte importante del desarrollo nacional, como lo decían en la presentación del general, están muy ligados, ¿no? Los estudios futuros pueden contribuir a diseñar mejores estrategias para lograr ambas cosas en simultáneo, ¿no? Existe información disponible, ahora tenemos más bien el problema de que tenemos mucha información, y hay un gran debate sobre la industria del Big Data, que es la gestión de esa información con el tema de protección de la información, ¿no? El hecho de que exista la información no necesariamente significa que la podamos usar para todos los fines, y ahí hay un debate en muchos de los países sobre ese tema. Hay la necesidad de construir consensos sobre los temas relevantes para el desarrollo inclusivo y sostenible, y sobre todo hay que respetar esos compromisos que se logren en esos procesos de consenso, ¿no? Hay una responsabilidad en hacer estos estudios, es decir, que si en ese proceso nos comprometemos a algo, tenemos que cumplirlo, ¿no? Y también otro elemento que me parece central es que es útil que el Perú cuente con múltiples actores reflexionando sobre estrategias de desarrollo a largo plazo. No es suficiente que solamente tengamos el CEPLAN o el SEDENA, que la empresa privada se involucre también a pensar en el futuro y que desarrolle sus propios escenarios como lo hizo Shell en los 60, 70 y lo hacía hacer hasta el momento. Que los think tanks, como Foro Nacional e Internacional, participemos, ¿no? En eso, que la academia y las universidades hagan ejercicios similares,
y la idea es que toda esta información lo que nos dé justamente mejor análisis de esa gran cantidad de información disponible, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un papel de complementariedad entre los distintos actores en cómo pensar el futuro del desarrollo del país, y creo que todos podemos aportar hacia ese efecto. Muchísimas gracias por su participación. Hacer reconocimiento especial al ingeniero Fernando Ortega, entrega el señor general de división Leonardo Longa López de la Zeta. Un fuerte aplauso, por favor, damas y caballeros. Un más fuerte aplauso, por favor. Segundo reconocimiento al magíster Mario Bazana, entregado por el licenciado José Robles, su jefe de la Zeta. Aplausos, por favor. Hacemos una pausa en nuestro foro para invitarlos a participar de un coffee break. En la parte anterior dijimos que la ronda de preguntas se efectuará una vez termine la presentación del magíster Freddy Vargas, del representante de CEPLAN. En ese momento se hará la ronda de preguntas y por favor las que ya tengan hechas, si tienen hechas sus preguntas, se entreguen al personal de sala para ir procesando. Ahora es el turno de la exposición, lineamientos y metodologías de la prospectiva en el proceso de planeamiento estratégico. Estará a cargo del magíster Freddy Vargas Lama. Él es director nacional de prospectiva y estudios estratégicos del Centro de Planeamiento Estratégico CEPLAN. El magíster Freddy Vargas Lama es economista con maestría en Administración Estratégica de Empresas, cuenta con un posgrado en proyectos de inversión, posgrado en negocios de telecomunicaciones y es experto en cooperación internacional con orientación al logro de objetivos. El magíster Freddy Vargas, presentamos para su presentación. Gracias. Buenos días. Bueno, primero que todo, quería agradecerles por la invitación. Nosotros nos sentimos muy honrados de participar en este evento y en realidad también no solamente de este evento, sino del trabajo que estamos haciendo en conjunto con SEDENA, entre otras instituciones, para poder ayudar a tener un planeamiento estratégico ordenado dentro del país. Antes de entrar de lleno a la exposición, pues sería bueno hablar un poquito de qué cosa es lo que hacemos nosotros, qué es el CEPLAN. El CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que tiene una vida bastante corta hasta la fecha. En realidad tiene 4 años de operación y ¿cuál es el objetivo que tiene CEPLAN? El objetivo de CEPLAN es darle una visión estratégica de largo plazo al país. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de un desarrollo. ¿Un desarrollo de qué índole? Un desarrollo económico y social, con justicia y con equidad, en el contexto internacional, en un contexto mundial. ¿Qué cosa es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo es que distribuimos el trabajo dentro del Centro de Planeamiento Estratégico? Pues para cumplir esta misión que tenemos, que es darle la visión de largo plazo al país, darle una visión, un norte al cual tenemos que apuntar en el largo plazo, pues lo que hacemos es organizarnos en líneas de trabajo. Una línea de trabajo y uno de los mandatos que tenemos por ley, de la ley 1088,